un poco de política y a veces la gente, Máster, no le gusta mucho escuchar el tema de la política. La gente le ha perdido la esperanza, por decirlo de alguna forma, a que la situación del país cambie, porque siempre vienen políticos que nos dicen que tienen la fórmula secreta para solucionar los problemas de inseguridad, de electricidad, de economía, de trabajo. Pero generalmente la gente no sabe a quién creerle, Máster. Bueno, lastimosamente como país hemos tenido candidatos de todo tipo Ujú. y candidatos que no conocen la realidad son de los que más abundan. Unos que no lo conocen y otros que conociéndolo engañan. La situación del país es complicada, complicadísima. Tal es así que el mismo presidente de la República, recordemos que en campaña prometió unas cosas, Ujú. pero cuando se dio cuenta de la realidad, corrigió. Recordemos que se prometió en su momento bajar combustible. Sí, Eh, y ahora hemos subido el precio de los combustibles. Bueno, no, se ha eliminado el subsidio para tratar de sincerar las cifras. Y eso está mal, no es mi forma de ver, sino que se dieron cuenta de la realidad. Si usted, dentro del espectro político del Ecuador, los 17 candidatos que tenemos, escucha a algún candidato, por ahí escuché a un candidato de un movimiento de estos movimientos de izquierda que va a pagar la deuda con el IES. El tema que tenemos que preguntarnos, ¿de dónde? claro. ¿De dónde? Si la situación económica del país es complicada. Entonces, hay que apreciar que en esta candidatura, en estas nuevas elecciones, los políticos comiencen a decir la verdad y que el ecuatoriano tenga clara que la situación es muy complicada, pero hay que comenzar a acercar. Claro, definitivamente que sí. La situación es bastante complicada para los ecuatorianos, pero el problema no solo es que los candidatos que se dan cuenta de la situación y aquellos que saben la situación del país nos engañan. Máster, yo también agrego de que están los mismos de siempre. Si usted se da cuenta, en las papeletas están las caras que ya son realmente conocidos, ya tienen experiencia en un proceso electoral que no ganan, algunos no alcanzan ni el 1%, pero ahí están. Es decir, que estas cosas en el Ecuador, ¿usted cree que debe cambiar y no llegar a esos 16 binomios inscritos para una papeleta para este 2025, Máster? Pero tenemos que entender que los ecuatorianos decidimos que esto no cambie. Usted le pregunta a todos los ecuatorianos, Ujú. o la gran mayoría le va a decir que no está de acuerdo que haya 17 candidatos. Muchos de los cuales, usted menciona, mismo de siempre, otros que no son conocidos y se están lanzando a ver qué pasa. Los Claro. ecuatorianos no les gusta eso, pero los ecuatorianos tenemos que hacer mea culpa porque hace aproximadamente un año, la última consulta de Guillermo Lazo, si no me equivoco, 2 años, 2022 aproximadamente, 2023, me está fallando la memoria, nos preguntaron si queríamos, de una forma indirecta, que los partidos políticos trabajen de una forma diferente. En este momento usted puede tener un partido político, crearlo, ya saben, de muchas formas, recogiendo firmas, cobrando favores, pero usted puede crear un partido político. Y ese partido político no puede tener luego de la creación ni un adherente. Todos los que se enteren que le falsificaron firmas se pueden desafiliar. Con un adherente, que puede ser el presidente del partido, ese partido sigue funcionando. Nos preguntaron en la consulta de Guillermo Lazo si queríamos cambiar eso, que para que un partido sea estable, o sea, pueda mantenerse y presentar candidatos, tenga por lo menos un número de afiliados importante. No recuerdo exactamente el número, pero se hablaba de cantidades que llevaban más allá de 20.000, 200.000 personas. Ujú. Y eso hacía que un partido tenga derecho a poder presentar un candidato. Los ecuatorianos votamos no. Considero que no analizamos muy bien las preguntas en general en su momento y eso hizo que esté pasando lo que sucede ahora. Seguimos teniendo varios partidos, muchos de alquiler, que no tienen bases, aparece un candidato, se presenta con ellos, pero los ecuatorianos tenemos que hacer mea culpa que fue decisión nuestra. Esperemos que la nueva Asamblea Nacional se dé cuenta de que esto no es correcto, tener una democracia con tantos candidatos, divide el voto, nos hace Ujú. más gastos, en fin, y comience a hacer reformas quizás alineadas a lo que ya nos preguntaron en esa consulta popular. Ahora, con estos 16 candidatos, Máster, hemos observado también que todavía a la ciudadanía se le muestra de que mantienen algunos partidos políticos esto de el término que utilizan
de izquierda, de derecha, que se podría interpretar como los ideales políticos. Algunos se encajan en una ala de izquierda y a otros las califican en ala de derecha. Pero finalmente los de izquierda, que ya hemos visto que han intentado reunirse, ni siquiera logran ponerse de acuerdo porque solo uno quiere liderar y de esta manera existen esas diferencias. Es decir, que difícilmente entre partidos políticos se van a poner de acuerdo como para que exista solo, como en Estados Unidos, demócratas y republicanos, máster. Claro, bueno, el país como tal no está orientado a votar por izquierda o por derecha en su gran mayoría. El Ecuador no tiene esa división política como la pueden tener los estadounidenses, que tienen una clara división demócrata o una clara división republicana, ¿no? La demócrata, una ala aproximadamente de centro derecha, y los republicanos totalmente de derecha. Ecuador no, Ecuador todavía tiene simpatía por un líder o deja de tenerla por el líder. Seguimos teniendo nuestra visión de liderazgo. Ahora bien, en los que sí analizan la política, en los que hacen política, ahí sí tenemos marcados ciertos grupos de izquierda. Ya sabemos el grupo de izquierda que tiene que ver con el ala de la CONAIE, MPD, que en la actualidad ya han perdido cierto espacio porque básicamente sus exigencias es pedir todo, pero sin decir de dónde lo vamos a sacar. Y ahí aparece otra ala de izquierda, que es la famosa ala, realismo del siglo XXI, aliada de Maduro, que son unas izquierdas que al final no se pueden reconciliar. Y sabemos que la izquierda del socialismo del siglo XXI, los aliados de Maduro, de Nicaragua y todos esos, todavía tienen su votación importante, ¿no? Ujú. Recordemos que son el bloque mayoritario en la Asamblea. Al parecer, en estas próximas elecciones, ese bloque va a disminuir, porque ya las encuestas le dan al correísmo cerca del 20 al 25%, que obviamente pueden recuperarlo en estos meses, pero ya se ve disminuido. Tal es así que muchas encuestas por primera vez lo ponen segundo. Lo que sí está claro es que esa de izquierda no se alinea entre sí. Obviamente, a la derecha, que sería el gran espectro de los que no están en esos dos grupos, pero que en realidad no son como conoceríamos una derecha tradicional o extrema. No tenemos por aquí ningún candidato que nos hable de liberalismo, Ujú. como si lo hace Bukele, por ejemplo. No tenemos ese tipo de candidatos por ahora, por lo menos la propuesta no se lo ha visto, pero por lo menos sí tenemos un grupo de candidatos que no están alineados ni con la izquierda extrema de la CONAI, MPD, ni con el socialismo del siglo XXI. Y para nosotros podemos decir que son el ala de la derecha, que tampoco logra unirse, sin embargo, sí tiene uno o dos nombres que están destacando por encima del resto, que harían pensar que la próxima elección sería de ese camino, ¿no? Ligado a los grupos que no están ni con la izquierda extrema ni con la del socialismo. Ahora bien, sabemos que para que el presidente o la presidenta, quien llegue, mejor dicho, a Carondelet, no puede gobernar solo, tiene que compartir el poder con la Asamblea Nacional. Y es aquí donde ya en muchas ocasiones hemos observado que existe ese divorcio entre el Ejecutivo con la Asamblea Nacional y que la Asamblea Nacional empieza a vetar todas las acciones que tenga el gobierno o que tenga el presidente de turno, y así se convierte en una pelea de bandos y que quienes terminamos en el medio y afectados somos los ecuatorianos. ¿Qué se debe hacer para que realmente exista una democracia de ideales en la Asamblea Nacional y que no solo esté controlada por un poder político? A ver, entendamos que el tema de la Asamblea Nacional es buscar contrapeso. Exacto. Es decir, no tener un presidente totalitario que tome las decisiones, sino tener una asamblea que lo pueda contrarrestar. Pero una cosa es contrarrestar con opiniones centradas, con propuestas, Y otra y es el otra archienemigo. contrarrestar porque me da la gana, porque no es afín a mi partido político, porque la situación no me interesa lo que pase con el presidente, mientras peor le vaya mejor, ignorando que si le va mal a él, se va mal al país completo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? La tarea más allá de los grupos políticos, que de los grupos políticos no se espera gran cosa, la tarea es de los ecuatorianos, saber elegir. Los presidentes, los presidentes que tienen, o los, perdón, los candidatos que tienen
una aceptación interesante, más Ujú. allá del 5%, es muy probable que si no ganan, lleven un bloque de asambleístas a la Asamblea Nacional, valga la redundancia. Entonces, ellos deberían primero poner personas que valgan la pena, con preparación, con capacidad, que al llegar ahí dejen las banderas políticas y que si el presidente tiene una buena idea, pues la apoyen. Y si tiene una mala idea, la mejoren, porque la Asamblea no está para prohibir todo. Veamos que en ese sentido el presidente actual Noboa sí pudo aprobar varias leyes, ¿no? Claro. Al inicio por esa alianza. Entonces, también necesitamos que quien gane la presidencia, ojalá que lo haga con un bloque importante de asambleístas, quizás no va a conseguir, según las encuestas, ninguno va a conseguir la mayoría de los 70 y más votos, bueno, son más, porque recordemos que esta asamblea va a tener 151 candidatos, 151 asambleístas, se van a necesitar más allá de 75 votos, no llegue quizás, pero que tenga un bloque mayoritario que le haga tener una mejor capacidad de negociación y que puedan tener una agenda nacional. Entonces, bajo ese sentido, lo primero son los candidatos. Segundo, que el pueblo sepa elegir. O sea, ya sabemos que hay movimientos que se van a oponer a todo, como lo mencionamos en algún momento, sin decir de dónde sacar los recursos para las exigencias que hacen. Entonces, tarea de los candidatos, tarea del pueblo, elegir bien y tener una asamblea que si hace contrapeso o oposición, la haga inteligente y en busca de mejorar lo que quiere el presidente por el bien del pueblo. Ahora, en la Asamblea Nacional, para elegir los candidatos a la Asamblea Nacional, ya hablamos ahorita vamos a hablar, por ejemplo, de reformas, porque muchos ciudadanos he escuchado no están muy de acuerdo de la forma en que se les está imponiendo a los ciudadanos a elegir precisamente esos candidatos a la Asamblea, porque antes usted podía observar en la papeleta las diferentes caras y podía decir, pues este candidato yo voy a votar. Y como por ejemplo en Santa Elena ahora se van a elegir cuatro, yo voy a elegir al de acá, al de la lista de acá, y me parece que el de acá también. Pero ahora los ecuatorianos les están diciendo, solo decídete por una lista. Y el resto, no sé cuál es el objetivo, quizás un conteo mucho más rápido, no sé cuál es la planificación del CNE. Pero esto, a los ecuatorianos antes no prestaban atención, pero ahora el ecuatoriano que piensa mejor el voto dice, esto no debió ser así. ¿Y usted qué opina con respecto a ese tema? Bueno, este método que tenemos en la actualidad de votar por listas beneficia a una minoría. Entonces, en su momento, no hay que cegarse, fue hecho con fines políticos este Ujú. cambio. Porque cuando teníamos esa división, cierto grupo tenía una asamblea, o tenía un bloque mucho mayoritario en la asamblea, o del grupo de la RC, tenía un grupo muy mayoritario cada vez que teníamos esa elección dividida, porque usted decía, no, los partidos no tenían una fuerza, Claro. sino que cogían de diferentes partidos, a excepción del votante del Corremo, que votaban todos por esa lista. Fue hecho eso en su momento, cuando recién salió el presidente Correa, no fue frontal, pero los que analizamos la política sabemos que por ahí iban las cosas. Ya en la actualidad, no sé si esos fantasmas políticos sigan, pero no se ha discutido en el CNE algún cambio en la votación. Quizás tenga algo de lógica porque usted se supone que una Asamblea Nacional debe estar bien diferenciada de grupos políticos que Claro. representen a cada porcentaje de la población. Y a pesar de cualquier tema político ahí, sí insisto, una pequeña ventaja para las minorías, porque esta votación hace que aunque alguien tenga pocos votos, le permita poder pelear algún escaño dentro de la Asamblea Nacional, lo que le ha dado opción a grupos minoritarios a que entren en su momento. Por ejemplo, el ex candidato presidencial, fallecido Fernando Villavicencio, entró por minorías Ujú. en un partido donde su presidente no sacó ni el 1%, su candidato presidencial no sacó ni el 1% y él pudo entrar. Entonces, así es el manejo político actual. No se ha conversado dentro del CNE cambiar esta posición que al inicio fue totalmente política ya por el 2021 en esas elecciones, pero que hoy aparentemente ya ha sido algo que ni siquiera en la Asamblea han discutido un cambio. Los ecuatorianos por ahora tenemos que seguirnos acostumbrando al voto en lista y por eso aún más exigir a los candidatos, a los líderes de los partidos políticos que pongan un grupo de asambleístas que valgan la pena, que vayan a hacer, como lo mencionamos hace unos minutos, oposición con inteligencia, con apoyo, con propuestas. Efectivamente. Y hablando precisamente del panorama que se vive en el Ecuador, eh,
¿Usted cree, Máster, que el panorama que actualmente tenemos los ecuatorianos le es favorable al actual presidente de la República para llevar a cabo este proceso electoral y que finalmente termine recibiendo el respaldo una vez más de los ecuatorianos en el 2025? ¿O cree que de pronto los eventos adversos que se han presentado le estarían jugando en contra? Yo creo que la ciudadanía está tomando una posición un poco madura Ujú. y el presidente ha sabido aprovechar ese carisma, porque me parece que es bien complicado a estas alturas subirle a los ecuatorianos un IVA del 12 al 15%, sacarnos los subsidios a los combustibles, tener apagones nacionales y volver en estos días a tener apagones, Ujú. y que sin embargo todas las encuestas le den al presidente cerca del 50% de aceptación. Las encuestas que más lo castigan hablan de un 30% de intención de voto fijo, y que está abanderando todas las encuestas de candidatura presidencial. Y hablo madurez porque creo que el Ecuador está entendiendo que al final la situación del país es complicada y que no se ha elegido un Mesías, se ha elegido un ser humano Claro. que ha ido corrigiendo en el camino cosas que propuso en su momento. Recordemos que él estuvo a favor de no explotar el ITT y ahora está luchando para que no se explote. Entonces, yo no lo quiero ver como que, nos mintió, no, sino que sucede, usted quiere coger un camino, se Ujú. encuentra con miles de problemas en ese camino, ya no puede tener el mismo pensamiento, tiene que corregir. Entonces, bajo ese sentido, es bastante interesante analizar que a pesar de esas decisiones antipopulares, esté en alza o por lo menos se mantenga en niveles aceptables su aceptación, su intención de voto. Creería que hoy por hoy la foto para el candidato o el futuro presidente está ya en Carondelet y tiene una ventaja importante. No sabemos qué pasará de aquí a unas semanas, a unos meses, pero por hoy tiene unas altas posibilidades el presidente de la República de mantenerse en su mandato. Y una de las cosas que también lo ayuda, que hayan 17 candidatos. Entonces, imagínese usted al ciudadano que nos va a pasar lo que nos pasa a muchos en la vida diaria. Ajá. Cuando usted elige, tiene muchas opciones ahí para elegir, pero usted ya tiene un producto que quizás no es el que le encanta, pero para elegir y perder el tiempo a ver qué pasa, me quedo con lo mismo. Y Claro. eso puede pasar con un porcentaje de la población que al final, aunque no lo esté totalmente decidido a apoyar, al ver una papeleta tan diversa, puede decir, me quedo con lo que ya conozco. Entonces, en ese sentido, hoy por hoy, las opciones del presidente están bastante aceptables, seguido por la Revolución Ciudadana y por ahí Topic que baja, pero todavía aparece en las encuestas 5 o 7%, más allá de 20 puntos o 30 puntos, le dan otras encuestas, con respecto al presidente de la República. Entonces, todo quedará en camino del presidente, que sepa expresar bien las cosas. Pero el tema energético, queremos que las autoridades salgan a decir la verdad. Estamos cerca de apagones y creo que la gente en este momento aprecia más allá de 1.000 ofertas que alguien diga la verdad. Efectivamente. ¿Y usted cree, hablando de la verdad, usted cree que el presidente ha logrado cumplir las expectativas que prometió en campaña a pesar de de esas correcciones que ha hecho que efectivamente todos los presidentes, y como usted lo menciona, tiene toda la razón, en la vida cotidiana todos lo hacemos, nos proyectamos de una forma, pero si no es el camino, utilizamos otra. Pero dejando de lado eso, ¿usted cree que el presidente ha logrado cumplir, por ejemplo, el tema de la seguridad? ¿Realmente se le ha brindado seguridad a la ciudadanía? Porque todos los días se ven las noticias muertes violentas, no sé, robos, extorsiones. Y esto todos sabemos que esto no es culpa del presidente. Esto viene ya problemas arraigados de muchos años que no se tomaron correcciones y que se dieron incluso hasta luz verde para que en el país exista el narcotráfico y otros crímenes. Pero la gente de pronto no comprende que nada se puede resolver en tan solo unos cuantos meses de mandato, Máster. De la misma forma, el país necesita verdad. Y ahí sí el gobierno ha tenido un par de errores, porque por ahí vimos una vocera presidencial que salió a decir que había disminuido la violencia y que todos estamos en paz. O sea, no es así. Así, la inseguridad sigue. No puede salir a la calle en las ciudades más importantes del país así nomás, lo piensa 10 veces.
Pero asimismo, como usted lo menciona, no es culpa de un gobierno que tiene 9 meses aproximadamente. No es culpa de un gobierno. Entonces, sí es misión del gobierno salir a decir la verdad, que la situación es complicada, pero que por ahora la sociedad se aprecia, que por primera vez vemos que los militares no salen 2, 3 semanas por estado de sección y se vuelven a guardar. Ujú. Hemos visto una presencia militar importante. Sí. Eh, Ahorita esta reforma que han hecho a la uso de la defensa, de la legítima defensa de las Fuerzas Armadas, justo ayer estaba conversando con un amigo policía y le consulté si era verdad que ahora ya pueden disparar y me lo confirmó. O sea, totalmente, nos han cambiado las reglas, nos han dado apertura. Antes, si veíamos que huía el pillo, no podíamos hacer nada. Hoy tenemos la orden, si huye y ya sabemos que es un delincuente, disparar. eh, Llamado a la ciudadanía, ¿no? Por ejemplo, que es lo que pasó en la ciudad de Guayaquil algún día, supuestamente unos jóvenes huyeron de un convoy militar porque no tenían papeles, les dispararon. Ahí todavía no había ley legítima de la fuerza, hoy ya la hay. Si usted va en su vehículo y de repente no tiene documentos y se asusta que algo va a pasar, o sea, preferible llevarse un problema que hoy por hoy, confirmado por amigos cercanos, policías, tienen la orden de disparar. Y eso la ciudadanía lo aprecia. Lo aprecia porque no es que no amemos la vida, pero ya la ciudadanía está tan cansada que cuando ve que la policía está por encima y usa su arma para defender a la ciudadanía, lo va a aplaudir. Entonces, Ujú. esos plus han hecho que a pesar de que la ciudadanía esté clara que la inseguridad sigue, por lo menos se está intentando hacer algo. La tarea pendiente del presidente es explicar qué va a hacer para que esos detenidos, cuando sí son detenidos de buena forma y son llevados a la justicia, no sean liberados a la próxima semana o en el mismo día. Claro está que el presidente de la República no es juez, es un poder independiente, pero de alguna forma sí debería ya plantearse qué vamos a hacer con esos jueces que siguen liberando pillos. Ya vemos que la fiscal tiene un montón de jueces ahí presos por los techos y todo lo demás. Por ese camino también deben ir los que no se deben delincuentes. Entonces la ciudadanía creo que ve que se está intentando hacer algo. Y ahora le queda al gobierno decir la verdad, que la lucha sí que va a demorar, pero que está peleando. Y que no es un proceso de un año, 2 años. Lo he dicho anteriormente, quizás puede tardar eso un gobierno, 2 gobiernos, 3 gobiernos, porque la ola de violencia, la ola del crimen organizado, el delito transnacional, se ha penetrado tanto en el Ecuador con decisiones inadecuadas, por decirlo, casi que intencionales de otros gobiernos que han ocasionado llevarnos a estas alturas, ¿no? Y que la lucha es constante. Ahora, otros analistas decían, recién este 2025, Daniel Noboa será candidato oficialmente para ser presidente, porque en este periodo del cual ya está en funciones, simplemente está terminando un gobierno que cesó, que es el de Guillermo Lazo. Recién oficialmente el presidente iría como un candidato presidenciable ya para un periodo de 4 años, máster. Bueno, sí, podemos mencionar que esto fue una transición, recordemos la muerte cruzada y todo lo demás. Y muchas ciudadanías eso está también ayudando al presidente, porque han dicho, le hemos dado un año, queremos ver si en verdad puede Ujú. hacer las cosas. Y sí va a ser interesante ver a este candidato presidencial en los debates, porque el presidente, el candidato presidencial que ganó en su momento, como lo dijimos, tomó unas propuestas de campaña que los muchos que le dimos el voto sabíamos que no iba a poder cumplir, pero esperamos que llegando al cargo se dé cuenta y diga la verdad, y como hemos dicho, el tema de subsidios, lastimosamente el que llegue va a tener que seguirlo revisando porque el país se desangra y hay que cambiar. Entonces, este candidato presidencial nuevo ya no va a ser para una transición, van a ser para 4 años y conociendo la realidad del Estado, que llegó a un país en diciembre debiendo 5.000 millones de dólares a un montón de proveedores, clínicas y demás, de las cuales recordemos que 5.000 millones de dólares representan 6 años del presupuesto de Guayaquil. No es tarea fácil la deuda que llegó. Los atrasos han ido bajando, los atrasos en deudas han ido bajando, o sea, el tema del IVA, el tema de los subsidios en algo ha ayudado. Entonces, pero falta mucho más. Entonces, este candidato va a ser muy interesante ver los debates, porque va a tener que hablar nuevamente el tema de focalización de subsidios al diésel, y es una tarea que creo que los ecuatorianos, que a todos nos duele que nos suban algo, que nos quite un subsidio,
pero que por una parte yo creo que gran cantidad de los ecuatorianos sabemos que ese subsidio no solamente nos alivia el bolsillo, sino que alivia el contrabando, alivia a quienes usan ese combustible de manera irregular para temas de tráfico, y que el país se está desangrando económicamente. Entonces será muy interesante ver a este candidato que sí, me parece bastante acertado lo que dice, recién va a ser un verdadero presidente, porque son 4 años donde ahí Ujú. sí debe orientar el cambio del país. O sea, en 8 meses, un año, yo creo que los ecuatorianos no exigimos demasiado, más allá de que se nos diga la verdad de la transición, pero ahora sí el ecuatoriano va a exigir un gobierno que le dé soluciones, no es que comience a acabar con la delincuencia, sino que la delincuencia en verdad se sienta que se está terminando. Efectivamente. Máster, queremos agradecerle por darnos siempre también su comentario acertado de los diferentes temas ahora en la coyuntura política. Gracias por sus comentarios y su mensaje en la parte final. Muchas gracias a ustedes por la invitación una vez más. Y lo único que los ecuatorianos analicemos las propuestas, por favor, conociendo que la situación del país está complicada y que el candidato, que por ahí hay un candidato presidencial que dice que le va a subir el sueldo a $1.000 a un porcentaje de la población. O sea, a todos nos encantaría que nos suban el salario, nos suban los sueldos, pero por ahí tenemos que analizar si nos están diciendo la verdad, de dónde salen esos recursos. Entonces, es momento que la ciudadanía también vote de forma responsable, que nos diga que la situación está complicada y que para ir cambiando el país hay que tomar decisiones duras, pero que nos dé también una esperanza que esas decisiones duras sirvan para que en un mediano plazo ya nosotros vivamos mejor, con más seguridad, con que se dinamice nuevamente la economía y demás. Entonces, la tarea del voto no solamente está en los candidatos, sino en los ecuatorianos analizar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros Jorge Jaramillo, analista político, hablando de la coyuntura nacional. Vamos